Entonces vamos a continuar con nuestro siguiente capítulo. Ya estamos en el capítulo 2, ¿no? Entonces en este capítulo, bueno, me permiten ir acá, entonces nuestro trabajo en sí es solución numérica de ecuaciones no lineales, ¿no? Es decir, resolver, ¿no? Una ecuación de este tipo, ¿no? F de x igual a 0. Entonces, habíamos ya ido comentando, por ejemplo, cuando estamos en álgebra, ¿no? Um, álgebra básica, tan solo hay ciertos problemas nada más que se pueden resolver, ¿no? ¿Por qué digo eso? Porque, por ejemplo, aquí se me ocurre un ejemplo de una ecuación, por ejemplo, de x, e a la x más x al cuadrado igual a 0, por ejemplo. Yo les pido resolver esta ecuación, ¿no? Entonces aquí ya la álgebra ya no sirve, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, ¿qué hay que aplicar? Ya métodos numéricos. Entonces aquí vamos a aplicar métodos numéricos considerando la función f de x igual bueno, en este caso estoy considerando mayúscula, bueno, coloquemos minúscula, ¿no? Porque estamos en unas funciones, vamos a trabajar en este caso de en R, ¿no? Para funciones reales, variable real nada más, así que vamos con minúscula nada más, ¿correcto? Entonces, vamos a considerar entonces esto como una función, entonces aquí vamos a aplicar los diferentes métodos numéricos que vamos a aprender. Y yéndonos un poco ya un poco las aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, en cuestión de fluidos, ¿no? Podría ser de diferentes tipos de fluidos, ¿no? Hasta sangre podría ser, ¿no? Que esté circulando por las arterias, un fluido o de gasolina, ¿no? O hasta el agua, ¿no? Pero, ¿cuál es el requisito? Que se tienen que ser un poco turbulentos, ¿no? Que podría, por ejemplo, en este caso, pasar por una tubería. La ecuación está modelado por esta ecuación, una relación de Kohler-Brock, ¿no es cierto? Eso es bastante conocido, donde el F es la fricción, ¿no es cierto? Donde F es la fricción, ¿no es cierto? ¿No? Y el E y el D son los constantes, ¿no es cierto? Por ejemplo, el re que está aquí se conoce como número de Reynolds, ¿no? Y el E es la aspereza de la superficie, en este caso la tubería, ¿no? Y D es obviamente el diámetro de la tubería. Entonces, ¿cuál es el trabajo aquí? Por ejemplo, uno de los trabajos que uno quiere aquí es hallar obviamente la fricción, ¿no? Es decir, hallar el F. Entonces, seguramente en algún curso ya seguridad vieron esta ecuación y no sé cómo resolvieron, ¿no? Entonces, por ejemplo, obviamente álgebra básica no nos sirve para resolver esta ecuación. ¿Sí? Entonces aquí como en otras de este tipo, lo que vamos a aplicar diferentes métodos numéricos, ¿correcto? Entonces veamos, entonces en forma genérica entonces vamos a trabajar con una función de R en R, de función real, de variable real, y vamos a resolver f de x igual a 0. Entonces, geométricamente, ¿no? Que se conoce como, bueno, comúnmente se conoce como la solución de ecuación o cero de la función. Si vamos a hablar en términos de la función, decimos perdón, cero de la función. Pero si vamos a hablar en términos de la ecuación, tal como está, hablamos solución de la ecuación uno, ¿no es cierto? ¿Sí? Y en forma geométrica, como estamos en R nada más, entonces eje X, eje Y, ¿no? Eje Y. Entonces, en forma geométrica significa que vamos a buscar la gráfica de esta función donde intersecta el eje X, es decir, la raíz o cero de esa función. Entonces, este es decir, esta función, ¿no? Y igual a f de x. Entonces, ese es nuestro trabajo en este capítulo. Vamos a ver en los 4, 5 o 6 métodos para resolver este problema. ¿Y en qué consiste los métodos que vamos a aprender? Entonces, principalmente va a consistir en generar sucesiones. En generar sucesiones, ¿no? X sub 0, x1, xk en general, ¿no? Y y en límite el valor de la función llega a 0. ¿No? En otras palabras, ¿no? Si estuviéramos, por ejemplo, vamos a generar sucesiones, por ejemplo, acá está el x1, perdón, podemos empezar de x0, ¿no? Y por acá está el x1, y por acá está el x2, y por acá tal vez aquí está el x3, aquí por acá x4. ¿Cuál es la idea?
que el valor de la función, un criterio, ¿no? El valor de la función en general x4 se acerca ¿a qué? A este valor, a 0. Eso implica ¿qué cosa? Que los x se van a acercar a xr. Si los x, es decir, los términos de la sucesión se acercan a xr, entonces el valor de la función se acerca a 0. Porque si yo evalúo la función aquí, tiene que darle un 0 para indicar justamente, ¿no? Entonces, eso es de ahí. Eso es cómo se conoce en términos de métodos numéricos, vamos a conocer como métodos iterativos. Entonces, en métodos iterativos, ¿qué significa? Significa tan solo generar sucesión, ¿no? Una sucesión tal que el valor de la función en cada elemento de la sucesión, ¿no? O en este caso, si k se va al infinito, se acerca a 0. Como aquí puse en forma geométrica, ¿no? Empezamos x0, x1, xy, y la idea es que nos acerquemos a x raya. ¿En qué va a consistir entonces todo este capítulo? Entonces va a consistir que nosotros vamos a generar, ¿no? Generar sucesiones empezando de x sub 0, es decir, primer término de la sucesión, segundo término y así, ¿no? Y así vamos a generar sucesiones tal que en el límite, obviamente aquí acá en el límite el valor de la función me salga a 0, es decir, que convergen. Otra palabra que estoy diciendo acá, que la sucesión xk, en este caso xk, términos enésimo, converja, aquí en este caso x asterisco, ¿no? Es decir, converja a un valor, que en nuestro problema va a ser la raíz de la función. Entonces, este capítulo lo que vamos a hacer es construir sucesiones tal que converja a la raíz de o 0 de esa función. A eso se conoce como método o métodos iterativos. Métodos iterativos. Entonces recuerden, geométricamente consiste, ¿no? Vamos a partir de un punto, acá x0, así x1, vamos a ir calculando, tal que nos vamos a intentar acercarnos a este x asterisco, que va a ser la solución que estamos buscando, pero casi nunca vamos a llegar a la solución que estamos buscando, ¿no? A lo más podemos llegar con una tolerancia de épsilon. A esa tolerancia lo que le llamamos el error, ¿no? Con una tolerancia de error que vamos a aceptar que con ese error vamos a llegar a la solución. Entonces, esos son los métodos numéricos que vamos a generar. Entonces, ¿en qué se van a diferenciar los diferentes métodos que nosotros vamos a aprender? En que cómo generamos el enésimo término de la sucesión. ¿Cuál sería el enésimo término de la sucesión? Ahí se van a diferenciar principalmente todos los métodos que nosotros vamos a aprender. Pero aparte de eso, que habíamos un poco ya comentado también, un poco hay que conversar sobre orden de convergencia. Es decir, recuerden, como vamos a aprender varios métodos que me lleven a x asterisco, pero obviamente alguno de esos métodos llega más rápido. Eso que llegue más rápido, a eso se llama orden de convergencia, ¿correcto? Orden convergencia. Entonces, aquí trabajamos con este límite, ¿no? Con este límite acá está el x enésimo, obviamente este de acá el xn o el xk en este caso, estamos intentando que converja alfa. Aquí hemos trabajado en el anterior con x asterisco, que es lo mismo, ¿no? El alfa, entonces, si el xk converge al alfa, xk menos 1 también converge al alfa, ¿no? Entonces hacemos este cociente, calculamos el límite, que lo que está en numerador es el error en késimo, y lo que está en denominador es el error k menos 1. Y ese le vamos al k y eso nos sale alfa, y ese resultado nos sale alfa. Entonces, vamos a tener las órdenes de convergencia, ¿no? En casos particulares es que cuando, por ejemplo, cuando P es igual a 1, entonces la convergencia es lineal. Y el P, si es 2, la convergencia es cuadrática. Entonces, supongamos que un método me salió lineal, el otro cuadrático. ¿Cuál será más rápido? Cuando la convergencia es cuadrática, ¿no? Es decir, que va a llegar más rápido a la solución. ¿Sí? Entonces, el problema o el detalle que aquí va a ser que nosotros vamos a intentar generar sucesiones, ¿no? Tal que el orden de convergencia sea más alto posible, ¿correcto?
es decir, un orden de convergencia P. Entonces, como hemos indicado, se relaciona con la velocidad de convergencia, ¿no? El orden de convergencia se refiere con la velocidad que va a converger la sucesión, o en este caso podemos ya conversar el método numérico a la raíz o a la solución que estamos buscando. Pero también otro detalle, ¿no? Entonces, hemos dicho que vamos a generar las sucesiones x0, x1, x2, x3 y así, ¿no? xk o xk menos 1, xk más 1, dependiendo qué notaciones estemos utilizando, ¿correcto? Entonces, pero debemos acá indicar, ¿ya?, hasta cuánto valdría el k. El valor de k que nosotros vamos a considerar, ¿ya?, se llama número de iteraciones, ¿ya? El número de iteraciones. Entonces, una forma de detener un programa que se llama criterio de parada, ¿ya?, va a ser el número de iteraciones, es decir, qué término de la sucesión. Es decir, qué término de la sucesión va a aproximar a la raíz, a la solución. Entonces, en este caso va a ser, en términos computacionales, el número de iteraciones. Esa es una, ¿eh? Entonces, una forma de parar el algoritmo, es decir, que esté iterando varias veces, ¿hasta cuándo? Hasta que me indiquen cuántas iteraciones. Esa es una. Otra es considerar los errores que hemos aprendido, ¿correcto? Los errores que hemos aprendido. Puede ser error absoluto, error relativo o error residual, ¿ya? Entonces, es una forma de tener. Pero acá viene el detalle, que habíamos definido el error absoluto, por ejemplo, decíamos que el xk, ¿no? El error, ¿cómo se calcula? El valor real, supongamos que es el alfa, la diferencia en valor absoluto, ¿no? Entonces, aquí el detalle es que nosotros no conocemos este valor alfa, lo que estamos buscando. Entonces, no va a ser posible calcular o medir el error con esta formuleta. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que el error, o bien absoluto o relativo o residual, vamos a calcular con los términos de la sucesión. Entonces, supongamos que aquí está el término, el xk menos 1, y acá está el xk. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el error absoluto, por ejemplo? Vamos a considerar, este es el valor real, ¿ya? Y el error vamos a calcular con la diferencia, ¿no es cierto? El anterior. Este valor menos el anterior. De esa forma tenemos el error absoluto. Entonces, una forma de parada va a ser, utilizando el error absoluto, tal que ese error absoluto sea menos que una tolerancia épsilon. Y esa tolerancia, obviamente, nosotros tenemos que decir, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, que un ejercicio resolvamos o calculemos la raíz de una función con una tolerancia de 5%, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos que iterar hasta que cumpla esta condición, ¿no? Y también lo mismo podríamos trabajar con error relativo y también con el error residual. Entonces, van a ser las formas de detener hasta cuándo vamos a ir iterando, hasta cuándo tenemos que ir calculando, ¿correcto? En este caso, términos de la sucesión. Entonces, hemos dicho que los diferentes métodos que vamos a aprender se van a diferenciar cuál es la expresión para generar los términos de la sucesión. Es decir, cuál es el késimo término de la sucesión que me va a permitir generar todos los elementos de la sucesión, ¿no? Entonces, esas sucesiones o esos que vamos a hablar ya en términos de métodos se clasifican en tres grupos, perdón, en este caso dos grupos. Uno se llama métodos acotados y otro se llama métodos abiertos, ¿correcto? ¿Cuándo se va a llamar métodos acotados? Porque en cada iteración, ojo que cuando hemos dicho que aquí pongo x0, acá está x1, no necesariamente tiene que ir en este orden, ¿no? Puede ser que aquí x2 está aquí, luego el x3 aparezca por aquí. Va a depender que cómo voy iterando. Lo importante es que yo me esté acercando a la solución. Supongamos que la solución, por ejemplo, está por aquí, el alfa. Entonces, tal vez aquí está el x3, tal vez el x4 por aquí aparece. Y de nuevo hago iteración, tal vez el x5 aparece por aquí, ¿no? Y así, ¿no? Y la idea es que los valores de la sucesión se acerquen a este alfa, ¿no?
Entonces, eso hay que tenerlo presente. Entonces, aquí, en los métodos, diferentes métodos que vamos a ver que se han acotado van a ser cuando justamente la raíz alfa siempre va a estar en un intervalo. Siempre va a estar acotado en un intervalo, ¿correcto? Entonces, no va a poder salirse de ese intervalo. En cambio, en los métodos abiertos y lo contrario, ¿no es cierto? Lo contrario. Entonces, es más, yo puedo partir nuevamente de este x sub 0, el x1, es decir, llegué hasta x4, tal vez el x5 está acá, pero el x6 se fue a por más por aquí, ¿no? Por aquí. Luego x7 por aquí, ¿no? Y así. El métodos abiertos es que no va a estar, las iteraciones que yo hago no va a caer dentro de un intervalo. Principalmente, cuando hablo de intervalo, del dominio de la función, ¿no? Principalmente el dominio de la función. Entonces, ahí se diferencian estos grupos de métodos que vamos a ver. Métodos acotados o métodos abiertos. Por ejemplo, los diferentes métodos principales que vamos a ver, por ejemplo, los acotados, ¿no? Los métodos acotados que vamos a ver, por ejemplo, que tal vez no podríamos llamar un método, pero es importante graficar, plotear una función y nos da más o menos la referencia cuál podría estar la solución, ¿no? Entonces, eso podríamos también llamar método acotado, ¿no? Otro método es el bisección. El método regula o método regula false o falsa posición. Por ejemplo, estos son los principales métodos acotados que vamos a ver en el curso. ¿Y cuáles son los métodos abiertos? Por ejemplo, vamos a ver el método de punto fijo, método de Newton, método secante, método de Müller, ¿no? Y también vamos a ver diferentes métodos dos métodos para calcular raíces múltiples, ¿no? Por ejemplo, en caso de polinomios, por ejemplo, se presenta a veces, por ejemplo, se podría presentar, yo podría tener un polinomio así, ¿no? X menos 3 al cubo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, este de aquí, el raíz x igual a 3, tiene raíz multiplicidad, ¿no? Entonces, los anteriores métodos va a haber deficiencias para calcular este x igual a 3. Pues para ello vamos a ver unos métodos particulares para raíces múltiples, ¿correcto? Entonces, ahí tenemos un grupo de diferentes métodos que vamos a ver. Entonces empezamos con el método gráfico, ¿no? Entonces, método gráfico, ¿en qué consiste? Tan solo como su nombre indica, lo graficamos y visualizamos aproximadamente dónde está la raíz, ¿no? Y podría pasar los siguientes casos, ¿no? Por ejemplo, en la gráfica podría salirme de esta forma, ¿no? Como podrán ver, no intersecta el eje X, así que no hay raíz, ¿no? O podría salirme de esta forma, ¿no? Que intersecta en dos puntos, en este caso tendría dos raíces, ¿ya? O tan solo intersecta en un solo punto, entonces aquí, como hemos visto el teorema de Bolzano, por ejemplo, ya está justificado que hay un solo raíz, o que podría tener aquí, como en este caso, tres raíces, ¿no? Entonces, ¿cuáles son un poco de teoría? Entonces, si nosotros partimos de un intervalo XL y con XU, límite inferior, límite superior, ¿no? Y evaluamos los valores, y eso tiene el mismo signo, ¿ya? Mismo signo, acá por ejemplo este es un caso, mismo signo, signos positivos, entonces no habrá raíces dentro de este intervalo. O habrá un número par de ellas, como aquí. Aquí no hay raíz, en este caso hay dos raíces, par de ellas. ¿Por qué? Porque tiene el mismo, acá signo en los extremos del intervalo, en otras palabras, ¿no? Pero ¿qué pasa si en los extremos de ese intervalo, los valores de la función en los extremos del intervalo tienen signos diferentes, que podría ser este caso o este caso? ¿Qué podría pasar? Entonces habrá por lo menos un número impar de raíces dentro de ese intervalo. Es decir, podría ser 1 o podría ser 3, 5, 7, así, ¿no? Entonces acá tenemos dos casos que podría presentarse. Entonces es importante para identificar estas características, graficarlo, ¿no? A través de gráficos nos va a permitir identificar esos detalles. Y también podría pasar, ¿no? Podría pasar, ¿no? Ocurre que raíces múltiples, como hemos indicado, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, cuando
cuando aquí la función es tangente al eje X, implica que tenemos raíces múltiples, ¿no? Es decir, cuando la función aquí pusimos por eso, ¿no? Cuando tiene eje X como tangente, en este caso los puntos, y además, obviamente, ¿no? Y además, puntos en los extremos, signos opuestos, hay un número par de intersecciones, ¿no? Como podrán ver, par, ¿no? Acá tenemos una intersección, acá el otro. Y también acá hay raíz múltiple, ¿correcto? Pero si la función es discontinua, como en este caso, ¿no? Entonces hay que tener y signos opuestos, ¿no? Los números, podemos contener número par de raíces, ¿correcto? También, ¿no? Acá, por ejemplo, aquí, en este intervalo, signos contrarios, ¿no? O signos opuestos, pero en este caso tenemos que intersectan en dos, en par, ¿no? Pero en este caso tenemos discontinuidad, hay que tenerlo presente. Entonces, para un poco identificar estos detalles es importante graficarlo la función, como en este caso, ¿no? Y va a depender mucho de qué para determinar valores iniciales, ¿correcto? Entonces, va a ser importante graficarlo en sí, la función, para más o menos de qué punto inicial voy a partir, ¿no? Por más o menos podría yo decir, por ejemplo, si yo estoy buscando esta raíz, ¿no? Tal vez va a ser adecuado aproximadamente empezar de este punto, ¿no? Entonces, más o menos, para yo indicar que voy a buscar aquí, porque si yo me acerco un poco tal vez a este de aquí que está, tal vez voy a buscar esta raíz. Entonces, es muy importante los puntos iniciales. Entonces, una técnica que me permite yo identificar de qué valor voy a empezar es el método gráfico, ¿ya? Y aparte el método gráfico también permite, obviamente, ¿no? Visualizar la propiedad de las funciones, como hemos visto, ¿no? La discontinuidad, tal vez raíces múltiples en este caso, como en este caso discontinuidad, ¿correcto? Entonces este método gráfico, aunque no nos sirve en sí para hallar la raíz, ¿no? Tan solo para tener noción, pero nos permite, por ejemplo, para tomar valores iniciales y también algunas características de las funciones. Como ejemplo, vamos a ver esto de aquí, ¿no? Por ejemplo, nos dicen que queremos ver cuáles son las raíces. Por ejemplo, nos dice trace y aísle las tres primeras raíces positivas de esta función. Entonces, vamos a graficarlo. Entonces, para ello ya vamos a trabajar con la herramienta. Aquí el editor. Aquí tenemos, como hemos visto aquí, definimos nuestra función anónima, ¿no? Y hacemos a ver, ¿para qué sirve el linspace? Es para hacer nuestra partición automáticamente, ¿ya? El linspace para hacer nuestra partición. Y acá voy a hacer un pequeño artificio que voy a multiplicar por 0 para graficarlo el eje X, porque en el gráfico no va a aparecer el eje X, para que lo pinte, ¿correcto? Entonces lo voy a pintar el eje X. En este caso, primero voy a pintar la función. Es decir, graficamos la función. En este caso, el F. Acá está el dominio, que en este caso es la partición. Y evaluamos la función en el dominio. Luego ponemos plot, ¿no? Entonces, lo que va a hacer es graficar la función. Y ponemos, recuerden, Holton ponemos para que el eje X justamente aquí, el eje X me lo grafique en la misma pantalla. Y dibujamos una malla, ¿correcto? Entonces, vamos a ejecutar. Ejecutamos. Y visualizamos la gráfica, ¿ve? Entonces, esta sería la gráfica de la función. Ahí está el eje X que lo ha pintado y podemos más o menos aproximar. Ahí están las tres raíces, ¿no? Ahí están las tres raíces y podemos un poco indicar en qué intervalos está cada una de las raíces, ¿no? Entonces ya nos ya debe permitir un poco para partir. Siempre hay que definir nuestra función donde esa función tenga una raíz unicidad, es decir, único, ¿no? Para poder aplicar cualquier método que vamos a aprender, ¿no? Porque si yo no identifico, porque el algoritmo no va a saber a cuál de las raíces se está yendo, ¿no? O cuál tal vez me va a calcular a uno, pero no voy a identificar cuál de las raíces me acaba de calcular el algoritmo, ¿no? Entonces, recuerden, primero hay que garantizar la existencia y unicidad de la solución en el dominio de definición de la función, ¿correcto?
Entonces, para eso también nos sirve entonces este método gráfico.